El kilómetro 239. Han habido muchas carreteras del mundo, las cuales son tristemente conocidas por la gran cantidad de accidentes que desgraciadamente resultan en muerte, pero hay una en Alemania que va más allá, no solo por la cantidad de accidentes extraños e inexplicables que acontecen en la misma, sino porque todos se producen en un mismo punto que para la gente del lugar está maldito. El kilómetro 239. Durante muchos años, los lugareños de las localidades alemanas de Bremen y Bremenraven reclamaron a las autoridades una carretera decente que uniera las dos comarcas sustituyendo al antiguo y más que transitado camino existente. En 1929, ese deseo se hizo realidad y se inauguró por fin la carretera, ahorrando mucho tiempo en desplazamientos de los vecinos de ambas localidades. La carretera más que moderna para la época y muy bien señalizada, rápidamente tuvo gran aceptación y mucho tránsito. Pero algo pasaba. Los accidentes de tráfico comenzaron a suceder de manera alarmante. Al principio se pensó que era por fallo de los conductores, pero las buenas condiciones de la vía, y que en unos pocos meses la cifra de accidentes llegara a 100 comenzó a desatar la alarma y se la empezó a llamar carretera de la muerte. Pero el pánico llegaría después, cuando al seguir creciendo los accidentes, se comprobó que todos ocurrían en el mismo punto kilométrico. El kilómetro 239, lo que le dio el nombre de carretera maldita. Ese punto era un tramo de carretera recta perfectamente asfaltado y con gran visibilidad. Las leyendas comenzaron a dispararse y mucha gente evitaba pasar por la carretera y daba largos rodeos. Pero, aún así, los accidentes seguían ocurriendo. Y muchos testigos relataban a la policía que iban conduciendo con normalidad y al acercarse al kilómetro en cuestión, una extraña sensación comenzaba a invadirlos, como si una fuerza misteriosa poseyera el coche, sacándolo fuera de la carretera a pesar de agarrar el volante con fuerza. Los campesinos del lugar comenzaron a creer con determinación que la carretera en ese punto estaba poseída e hicieron un exorcismo para alejar al supuesto demonio. Una de las historias locales es que desde ese día todos los aparatos de radio de la zona comenzaron a emitir extrañas interferencias. La policía comenzó a investigar la zona, y al no encontrar nada anormal, presionados por la gente del lugar, contrataron a un experto en sucesos paranormales llamado Carl Wers. Carl visitó la zona en busca de actividad magnética con una vara de acero en las manos, pues por la zona pasaba un río subterráneo y Carl relacionaba este fenómeno a la fuerza magnética que el río subterráneo despedía. Pero al llegar al kilómetro 239, la vara saltó de manera violenta de sus manos como si alguien la arrojara. Carl buscó una solución. Enterró una caja de cobre junto a la carretera, con trozo de cobre en forma de estrella. La gente estaba segura que esa estrella era parte de algún conjuro para alejar el demonio que la carretera tenía, y lo cierto es que los accidentes cesaron de inmediato, avivando aún más la leyenda del lugar. Esa caja contiene un conjuro como creen los habitantes de la zona que mantiene calmado al demonio que creen habita en ese punto. ¿O es un simple trozo de metal que mantiene el magnetismo de la zona a raya? Este misterio se ha visto oculto por años y nadie se atreve a desenterrar la caja ni por curiosidad, ya que todos temen que la carretera de la muerte regrese con su horda de accidentes. Cada vez que las personas atraviesan esa carretera temen por su vida y oran para que Dios los guarde de un posible accidente automovilístico. Número 2. Ochate. Ochate, o Portillo de Lobos, es un pueblo fantasma cuyos comienzos los encontramos en los años 1134, está situado en el condado de Treviño, a 14 kilómetros de Victoria. Quienes pasean por los escombros de este pueblo fantasma y conocen su historia, sienten una extraña sensación de miedo y respeto. Ochate es el fiel reflejo de lo paranormal dentro de las leyendas de los pueblos fantasmas o malditos. Ochate llegó a ser durante el siglo XIX el lugar más poblado de toda la comarca. Y fue en esa época cuando empieza a desarrollarse la maldición que azotó al pueblo. Según la leyenda se dice que en tan solo 10 años 3 epidemias sin explicación arrasaron con toda la población. En 1860 se extiende la viruela, de la que apenas sobreviven una decena de personas.
El pueblo consigue rehacerse y nuevos habitantes pueblan sus casas, pero en 1864 se propaga el tifus con furia devastadora y vuelve a dejar tocado el lugar. Con mucho esfuerzo, pues ya mucha gente estaba reticente a volver a ese pueblo, Ochate vuelve a repoblarse, pero la maldición del pueblo aún no había acabado. Fatalmente, en 1870, una epidemia de cólera sepulta de manera definitiva a las personas que intentaban reconstruir y repoblar el pueblo. Tal es la devastación que el pequeño cementerio de la localidad no pudo abastecer a todos los cadáveres y tuvieron que enterrar casi todos los cuerpos en la vaguada que forma el cerro de la aldea. 3 epidemias devastadoras habían asolado en 10 años a Ochate. Pero una incógnita mucho mayor surgió a raíz de ellas. ¿Por qué estas solamente afectaban al pueblo de Ochate sin afectar la salud de ningún otro habitante de aldeas cercanas? Es sabido que Ochate durante esos 10 años tenía comunicación con las poblaciones de cercanas a través del comercio de víveres, aguas, medicinas. Justamente, estas 3 infecciones son altamente contagiosas por este tipo de vínculos. Y solo llevaron la muerte a los habitantes del pueblo maldito. Pero otra incógnita, menos conocida aunque igual de intrigante, nos queda de aquellos tiempos. El párroco, que había intentado repoblar el pueblo después de las 2 primeras epidemias, desaparece misteriosamente sin que haya ningún testimonio escrito de su defunción o desaparición. En el último siglo no son pocas las situaciones anormales que han acontecido en los alrededores de Ochate. Desde desapariciones de gente en lugar hasta apariciones de luces y seres paranormales. Aunque si por algo es conocido Ochate recientemente en el mundo de lo paranormal es por las psicofonías que se han registrado allí. En una de ellas se puede llegar a oír la voz de una niña diciendo, "Cámpora", y hay otra en la que se oye a una mujer que dice, "¿Quién se ha dejado la puerta cerrada?". No faltará aquel valiente que retado por sus amigos haya decidido quedarse una noche en Ochate para no volver nunca más, llevándose el secreto de este pueblo consigo, y dejando más incógnitas tras de sí. Por todas estas circunstancias, Ochate se ha convertido en uno de los pueblos fantasmas más intrigantes de España. Su pasado lo ha llevado a convertirse en uno de los más grandes exponentes de los pueblos malditos de su país, desde sus desapariciones hasta sus psicofonías, son motivo de terror absoluto para el ser humano. Número 3. El Hotel Stanley. Conocido como el Hotel Maldito, fue una de las estancias más visitadas por personas de clase alta, como Molly Brown, la mítica superviviente del Titanic, o Theodore Roosevelt. E incluso el célebre escritor Stephen King, que se inspiró en su estancia en la habitación 217 del Hotel Stanley para escribir su obra El Resplandor. Durante su estancia, Stephen King fue testigo de extraños sucesos, pues el hotel ha pasado a la historia por sus huéspedes fantasmales. Entre los fenómenos que tienen lugar, podemos encontrar ruidos, voces, objetos que se mueven solos, grifos que se abren dejando salir el agua con una presión inusual, el sonido de un piano que nadie toca y para de oírse tal melodía cuando alguien se acerca, luces que recorren el hotel a toda velocidad. Su historia comenzó a principios del siglo XX, cuando Freeland Oscar Stanley se trasladó a las montañas rocosas por consejo de su médico, pues padecía una tuberculosis fatal, y el clima de esta región sería más beneficioso para su salud. Allí construyó este hotel de estilo georgiano, que abrió sus puertas en 1909. Se convirtió en un resort donde las familias ricas pasaban sus veranos. Los adultos vivían en los primeros 3 pisos y los niños y sus cuidadores en la 4ª planta. En esa época, muchas personas padecían poliomielitis y tuberculosis. Algunos de los que vivían allí, también morían allí, incluidos los niños, que muchas veces fallecían por la falta de medidas de seguridad del edificio. Debido a estas muertes, y a otras muchas más que no están muy bien documentadas, así como asesinatos sin resolver, se rumorea que el hotel está encantado, y que en 4 de sus habitaciones pasan cosas extrañas.
En la habitación 217, en 1911, un ama de llaves llamada Elizabeth Wilson casi muere por una explosión provocada por una fuga de gas. Desde su muerte en 1950 por un aneurisma en esa misma habitación, se producen actividades paranormales y extraños sucesos en este dormitorio. Fue aquí donde se alojó Stephen King, y se dice que pudo ver el espíritu de un niño, que le dio la idea para su libro. Según los testigos, la habitación 407 es otro de los epicentros de los sucesos paranormales que tienen lugar en el hotel. Y es que se dice que en esta habitación vive un fantasma que no acepta la presencia de extraños, las luces de la habitación se encienden solas, la temperatura de la habitación desciende repentinamente, se oyen ruidos provocados por alguien en la misma estancia, y que un rostro se ve asomado a la ventana cuando no hay nadie alojado allí. Se trata del señor Dunraven, el terrateniente, que fue ejecutado por estafar a cientos de personas. Los pocos huéspedes que se han alojado en esa habitación dicen que todavía se puede oler el aroma de su tabaco y que en ocasiones se aparece en una esquina de la habitación fumando. La habitación 408 tiene fama de estar embrujada por los fantasmas de unos niños que juegan y corretean molestando a los turistas. Ha habido quejas de clientes que decían oír risas infantiles durante la noche, a pesar de que no había niños alojados allí en ese momento. El personal de limpieza también se ha quejado de ruidos en esta habitación, y de que a veces en las camas quedan marcas como si alguien se hubiese sentado sobre ellas sin que nadie hubiese entrado en la habitación. Y finalmente, la 418, la más problemática de todas. La gente que se alojaba allí salían corriendo o pedían un cambio de habitación, inexplicablemente los objetos cambiaban de lugar, el personal entraba a limpiar la habitación dejando sobre la cama el recambio de sábanas y toallas, salían de la habitación un momento y para cuando entraban, se encontraban con la sorpresa que la ropa estaba tirada por todos lados o no estaba en el lugar que la habían dejado. Actualmente, se encuentra cerrada al público, y el acceso solo está permitido a investigadores de lo paranormal. Algunos de los fantasmas habituales del hotel son los señores Stanley, que han sido vistos vestidos de etiqueta en la escalera principal y otras salas públicas, merodeando por el laberíntico edificio, probablemente con la intención de asustar a los huéspedes y hacerles saber que ellos aún siguen en ese lugar. Además del hecho de encontrarte con los fantasmas de sus antiguos huéspedes, está también el terror de ser acosado por los mismos hasta volverse loco. Sin dudas un lugar al que cualquiera le daría miedo visitar por el simple hecho de oír los acontecimientos que han ocurrido en este hotel. Número 4. La Casa Waley. Construida en 1857 sobre un cementerio, se ha ganado el título de la casa más embrujada de Estados Unidos, pues en ella se han visto fantasmas en varias ocasiones. Entre ellos, destacan el fantasma de Jim Robinson y varios de los miembros de la familia Waley. Thomas Waley se trasladó con su familia a San Diego, California, en 1853. Su casa definitiva, conocida como Waley House. La casa se encontraba construida sobre un antiguo cementerio, y posteriormente había sido utilizada como lugar de ajusticiamiento. Tras el incendio de la fábrica de maderas de la familia y la muerte de Thomas Jr., decidieron instalarse en San Francisco, pero en el verano de 1868, debido a motivos laborales, los Waley vuelven a San Diego a su antigua residencia. Una de las estancias del piso inferior se usaba como corte de justicia y lugar de reunión del pueblo. En 1882 dos de las hijas de la familia se casan. Pero más tarde la relación de una de las hijas no iría tan bien, llevándola a sí misma al suicidio dejando una nota tras de sí. Ma de la historia de la vida. Swift con el misterio de la muerte. Me alegro de ser lanzada en cualquier lugar y en cualquier lugar, fuera de este mundo. Thomas Waley y Anna Amelia mueren entre los años 1900 por enfermedad. Mientras tanto, la casa Waley quedó vacía y se fue deteriorando hasta que unos años después, cuando Francis Waley lleva a cabo una restauración del edificio y lo convierte en una atracción turística. Continúa viviendo allí junto a su madre. En 1913 muere la viuda Waley, Anna, y un año más tarde su hijo Francis.
Joshua Leigh muere en 1928 y Corinne Lillian continúa viviendo en la casa hasta 1953. Después de todos estos sucesos, los espectros se dieron a conocer en múltiples ocasiones. El primer fantasma de cuya aparición se tiene conocimiento es el de Yankee Jim, un ladrón ahorcado en 1852 en la propiedad sobre la que está construida la casa. Anna Waley ha sido visto en el jardín y las habitaciones del piso de abajo. Victoria, la hija de los Waley que se suicidó, también merodea por la vivienda. Durante una visita a la casa en los años 60. La psíquica Sybil Leek sintió la presencia de una niña, a la que describe como la bisnieta de Thomas Waley, Marion, que murió al ingerir veneno para hormigas. También ha sido visto el fantasma del perro de la familia, un fox terrier llamado Dolly Varden, que murió por causas naturales, y acostumbra a lamer las piernas de las mujeres y es visto sobre todo por los niños con los cuales juega. Es el mejor lugar para quien quiera pasar una verdadera experiencia con los fantasmas. Pero no te recomiendo que te pares a medianoche por un vaso de agua, ya que podrías encontrarte con cualquiera de sus tantos espíritus. No sería para menos este lugar, las muertes ocurridas allí estremecen el alma del más valiente, y sus apariciones espectrales hacen correr a cualquiera del lugar. Número 5. El Hospital del Tórax. Fue alguna vez un antiguo hospital ubicado en el norte de la ciudad de Tarrasa, que albergó a pacientes con enfermedades respiratorias. Cerca de la década de los 50, el Ministerio de Sanidad decidió abrir cerca de Barcelona un hospital que acogiera la gran cantidad de enfermos con enfermedades respiratorias, tales como tuberculosis, fibrosis o cáncer de pulmón. Se elige Tarrasa gracias al bosque de la Pineda, cuyo aire fresco y puro era beneficioso para los enfermos, y por su cercanía con la capital regional. Fue inaugurado en 1952 y funcionó durante 18 años hasta 1997. Claro, hasta que algo extraño empezó a ocurrir. Múltiples suicidios por parte de los pacientes eran cosa habitual allí. Fue gracias a esto que el Hospital del Tórax fue durante muchos años el hospital con el índice de suicidios más elevado de todo el país. Se dice que los enfermos se arrojaban desde la 9ª planta al jardín, apodado la jungla. La estancia media de un paciente era de 1 año. La lenta y dolorosa muerte de los enfermos provocaba una psicosis general que en muchos casos acababa en suicidio. Debido a todo esto se construyó un depósito de cadáveres donde eran acumulados los restos de los pacientes quienes se suicidaban. Los internos, al haber sido abandonados por sus familias en ese lugar, se sentían miserables y no hallaban otra salida más que el suicidio. Eso, o tal vez los tratos recibidos por las enfermeras y los doctores no eran los adecuados. La mitad de cadáveres recogidos no eran por suicidio sino por inyecciones de fenol, y sobredosis de morfina por parte de las enfermeras. Algunos empleados del Centro de Disminuidos Psíquicos, que está en la parte habilitada del hospital, aseguran haber vivido situaciones extrañas, como que el ascensor venga a la planta donde están ellos sin que nadie los haya llamado, o presenciar cómo aparece humo y neblinas de la nada dentro de algunas habitaciones. También son muchas las personas que han sufrido fenómenos extraños dentro del hospital y que el lugar nada tiene que ver con su trabajo, simplemente han entrado por curiosidad o para realizar grabaciones y fotografías. Según cuentan estas personas, dentro han vivido situaciones de auténtica extrañeza, como realizar grabaciones de vídeo y que luego las cintas aparezcan vírgenes, realizar fotografías y que la mayoría luego no salgan, o incluso, llegar a sufrir anomalías con los teléfonos móviles. Pero sin duda el fenómeno más común en este hospital es el relacionado con las anomalías en los aparatos y la sensación extraña de sentirte acompañado, como si en el lugar hubiese mucha actividad, aunque también cuentan los testigos otros tipos de experiencias, donde las sombras, visiones y fenómenos paranormales están presentes. Sin duda una de las personas que más veces ha entrado en ese hospital es Guti, el cual ha sufrido numerosos altercados con sus compañeros, lo que ha provocado que en alguna ocasión hayan tenido que salir corriendo del lugar.
En los alrededores del Hospital del Tórax tenemos lugares cargados de misterio, como la iglesia abandonada, lugar donde los grupos de corte satánico organizan rituales y donde las cámaras fotográficas y aparatos de grabación en ocasiones parecen descontrolarse y funcionar solo en determinados lugares. También tenemos la Casa del Palomar, donde los cambios bruscos de temperatura son bastante habituales y en alguna ocasión se han descargado baterías y pilas que los curiosos llevaban de recambio para sus aparatos. La segunda casa es un lugar curioso, aunque quizás es el lugar que menos sucesos extraños contempla a sus espaldas, quizás porque casi siempre suele estar cerrada. El último lugar de los alrededores del hospital a destacar es sin duda los jardines de la parte trasera, la jungla, lugar donde caía la gente que se lanzaba al vacío atentando contra su propia vida y desde donde se oye, según algunos testigos, voces, gritos y lamentos. Actualmente solo una parte del hospital está abierta para el público, y ha sido utilizada por filmadores para hacer diversas películas. Pero eso no le quita lo aterrador de este edificio. El hecho de que en su mayoría esté cerrada al público es motivo de curiosidad para algunos, mientras para otros es una advertencia más para no adentrarse a sus habitaciones y salas. El hecho de entrar sin autorización a estos lugares supondría a alguien demasiado curioso o demente, te encontrarías no solo con sucesos paranormales y poltergeist. Sin duda su lugar más terrorífico sería su 9ª planta, el donde los internos daban por terminada su vida. El llegar a esa planta solo haría que el pánico nos consumiera, y el asomarse al final de este piso podría resultar en, tal vez, el empujón de alguno de los espíritus en pena de los presos, para que cayeras al vacío como ellos, suponiendo tu muerte. Bueno amigos del YouTube, como había prometido, aquí está la parte 2 de lugares terroríficos del mundo, espero y hayan disfrutado esta segunda entrega. Les pido disculpas por el retraso, pero es que he estado trabajando en dibujos para mi historia de zombies, quiero que mi historia se vea más ambientada, y además mostrarles cómo es el personaje y los monstruos que he creado, de hecho cambiaré todo. Desde el diseño del canal, hasta mi avatar que he usado hasta el momento. También quería mencionarles que desde ahora dejaré mis próximos proyectos en la descripción del canal, así los mantendré más informados. No sé si daré fechas, pero por si algo solo revisen la descripción del canal. Solo esperen la parte 4 de Zona Cero. Bueno, sin más que agregar, me despido hasta un próximo video. Adiós.